Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a hacer la revisión de esta técnica, igualmente como método de investigación cualitativa que sería el análisis de contenido. Entonces, pues primero vamos a ver el concepto, ¿no? Eh, a grandes rasgos, es una interpretación de los textos, pero lleva cierta metodología. No nada más es que agarre un archivo o una cuestión bibliográfica y yo haga mi interpretación, ¿no? Sino si lleva cierta metodología el análisis de contenido, eh, como dice aquí, y considerando pues ya no solo el material impreso, ¿no? Ya no es cuestión de nada más tener en cuenta la parte del material que está escrito, sino, como les decía, ya tenemos muchísimos materiales. Aquí, bueno, hablamos de escritos, icónicos, orales, gestual signados, este, y sin importar el número de personas que están implicadas en este acto de comunicación. Entonces, ahora con la apertura y el crecimiento de las tecnologías de la información, entonces, pues imagínense todo lo que tenemos para poder hacer precisamente este análisis de contenido. Entonces, eh, ¿cuál es lo primordial que nos dan todos estos documentos? Pues obviamente eh, que tienen, valga la redundancia, contenido, que a manera en la cual yo analizo y luego interpreto, puedo comprender diversas aspectos o cuestiones de ciertos comportamientos, de cuestiones sociales, ¿no? Esto está muy aterrizado hacia la cuestión del comportamiento social, que más o menos, pues si ponemos un ejemplo rápido aquí, sería eh, cómo podemos saber acerca de la vida de nuestras culturas prehispánicas mediante los códices, ¿no? Hay personas que todavía se dedican a la interpretación de estos códices y entonces estoy viendo precisamente cómo era esta fenomenología o esta forma de conformación de este medio social en la cultura prehispánica, ¿no? Hablando de cualquiera de nuestras culturas. Ahora, ¿qué características tiene este análisis de contenido? Número uno es objetivo, porque estas interpretaciones que yo realizo, pues obviamente las pueden verificar otros investigadores o realizar otros estudios a partir de este propio análisis de contenido. ¿Por qué es sistemático? Porque llevo una metodología, ¿no? Llevo una secuencia de pasos para poder realizar, este análisis de contenido. Extrañamente es cuantitativo, a pesar de que tiene más de cualitativo, porque aquí lo que va a hacer es, ya cuando veamos ahorita la metodología, va a cuantificar eh, las veces que aparece cierta categoría o cierta temática o alguna característica que yo haya definido como relevante para ser analizada, ¿sí? Y después tenemos que hacer precisamente la estadística de esta cuantificación. Por otra parte, es cualitativo porque obviamente tengo esta situación de revisar igualmente, ¿no? Lo particular o lo sui generis esta, de este caso, de o de esta problemática o de este objeto de estudio que estoy
analizando. Representativo porque se descompone el texto o el discurso, lo que estoy analizando, y vuelvo yo, como ahorita lo estábamos mencionando, a definir qué categorías son las relevantes para mi objeto de estudio en general. Y es generalizable porque obviamente se van a generar hipótesis acerca de lo que yo estoy investigando y que finalmente van a tener que ser resueltas o contrastadas en la parte de las conclusiones de mi investigación en el momento que aporte resultados. Ahora vamos a observar esta metodología del análisis de contenido. Ok, entonces, primero hay que distinguir varios pasos dentro de esta metodología y pues obviamente el primero es definir nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y ya posteriormente que tenemos nuestro objeto de estudio, ya identificada la problemática, a lo mejor hecha estas formulaciones acerca de esta problemática, sabemos que tenemos que hacer un objetivo de la investigación. Entonces, a partir de ese objetivo, yo voy a definir qué es lo que voy a revisar en el análisis de contenido, porque si no, finalmente voy a estar pues navegando sin un rumbo durante toda la técnica y entonces pues nada más voy a desperdiciar el tiempo revisando información sin llegar a una conclusión o a una situación que es lo que me interesa a mí como temática. Entonces eso lo podemos revisar más a conciencia en los objetivos específicos de mi investigación. Por otro lado, es extraño definir una muestra, ¿no? Pero esta muestra se refiere a los archivos, a los libros, a los trabajos de investigación, entrevistas, videos, todo lo que yo vaya a investigar, ¿no? Tengo que, de todo este universo acerca de los documentos que tienen que ver con mi problemática elegida, de ese universo, hagan de cuenta que entramos al buscador y tecleamos, ¿no? Lo que estamos buscando, como tenemos el ejemplo ahorita de del trastorno de déficit de atención. Entonces imagínense cuántos vamos a hacerlo, cuántos cuántos documentos nos van a arrojar. Entonces nos está hablando que son 342,000 documentos entre páginas, entre, pues ya saben, ¿no? Obviamente aquí el buscador no nos está haciendo una selección de la calidad de información. El buscador nos está arrojando N cantidad de resultados con esta combinación de palabras, ¿no? Entonces yo tendría que acotar para reducir esa cantidad de documentos, pero imagínense revisar 342,000 documentos para hacer un análisis de contenido. Entonces sería algo, pues, si no imposible, nos llevaría años y años, y durante esos años se van a ir acumulando más contenidos y entonces nunca acabaríamos. Por eso entonces es importante seleccionar los documentos que sean más relevantes o que yo haya hecho una previa revisión y que me interese revisar mediante esta técnica. Tengo que hacer la formulación de hipótesis de ciertos supuestos que es común en nuestras investigaciones
Y finalmente, bueno, la elección de la bibliografía, que es precisamente esta situación que les estoy comentando. Ahora, como siguiente paso, hay que hacer la creación de lo que voy a analizar, que son las unidades. Primero, las unidades genéricas, que son estas categorías primordiales o principales que me van a permitir insertar después estas unidades de contexto y finalmente las unidades de registro. Entonces yo defino mis unidades genéricas. Estas son mis unidades genéricas. Luego, ¿qué unidades de contexto? Pues a lo mejor revisé un documento sobre el TDA y a lo por ejemplo, me voy al DCM. Solamente es un pequeño apartado. Entonces, única y exclusivamente mi unidad de contexto va a ser del manual del DCM. Lo único que va a interesarme es el apartado del TDA. Todo lo demás no me va a servir. Entonces, mi unidad de contexto dentro de estas categorías genéricas, a lo mejor TDA, y definí características clínicas más relevantes, ¿no? Porque voy a lo mejor a hacer también el revisado en la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, en el DCM, única y exclusivamente mi unidad de contexto va a ser en donde dice trastorno de déficit de atención, ¿sí? Y ahí obviamente voy a identificar, pues ya mi temática es trastorno de déficit de atención y ahí va a ser lo único. Mi unidad de contexto es solamente ese apartado de un manual que trae pues definidos muchos síndromes y trastornos que padece las personas. Ahora me voy a la clasificación internacional de las enfermedades. Es igual, nada más voy a utilizar el apartado para características clínicas y después de hacer esta comparación, ¿sí? Y entonces igualmente mi unidad de contexto es la clasificación internacional de las enfermedades, pero nada más el apartado de síndromes, ¿no? De falta de atención, no recuerdo cómo está la clasificación. Y mi unidad de registro es igualmente la temática, características clínicas, ¿sí? Entonces, eso sería lo que tendremos que hacer, crear esta como tabla de unidades de análisis desde lo genérico hasta lo que voy a registrar. Por ejemplo, aquí hablamos de características. Después podremos hablar de conductas, después podremos hablar de, no sé, de capacidades, ya otra sería a lo mejor historias de vida o a lo mejor casos, ¿no? Por ejemplo, podría ser una unidad, la de casos, ¿no? Y entonces documento a varios autores con diferentes casos y que enriquezcan a lo mejor cada caso buscándole cierta característica o cierta particularidad para poderla meter o introducir en esa unidad, ¿sí? Entonces yo voy a definir, es esa tablita que habíamos hecho anteriormente. Ahora, me voy al tercer punto, que es codificar, que ya también lo habíamos hecho anteriormente, pero aquí ya viene un poquito el grado de dificultad se eleva. Entonces vamos a hacer que estos datos bibliográficos o estos datos que son letras, que son palabras, se conviertan en datos de tipo cuantitativo, que yo lo pueda cuantificar. Entonces voy a revisar la presencia, o sea, cuántas veces aparece, la temática, podemos regresarnos aquí a la unidad de registro, ¿no? A lo mejor la palabra trastorno de déficit de atención, periodos de tiempo, aquí habla, etcétera, ¿no? Ya, como les dije, ustedes definirán
cuántas veces, la frecuencia, cuántas veces aparece a lo mejor en un capítulo, ¿no? Yo de este autor que estoy leyendo, en particular sobre el déficit de atención, tengo que identificar cuántas veces aparece mencionada cierta característica del trastorno de déficit de atención, la frecuencia ponderada. Aquí yo obviamente tengo que decidir el elemento que más resalta dentro de esas unidades genéricas que yo estoy definiendo, la intensidad, o sea, de qué manera esa unidad aparece, ¿no? Hablando en intensidades en cuanto a cómo modifica el texto que estamos leyendo, ¿no? O sea, qué énfasis le imprime el autor para saber de qué manera nos está hablando en todo el texto que estamos analizando. La contingencia que tiene que ver con, por ejemplo, estoy buscando una temática y de repente aparece otra unidad y entonces ahí ya voy a analizar qué tiene que ver esta unidad con esta otra que encontré dentro de ese mismo párrafo, dentro de ese mismo texto, qué contingencia, o sea, qué están, de qué manera se están relacionando esas unidades. Y finalmente, otro sistema de codificación podría ser de qué manera, ¿no? En el orden en el que están apareciendo, y entonces así yo transformo las letras, las transformo en números, ¿sí? Y entonces también tengo que hacer pues una evaluación estadística de ello. Ahora, recordemos, ya una vez codificado, entonces ahora voy a categorizar. Entonces, ¿qué necesito para categorizar? Número uno, que mi categorización me permita crear el análisis de contenido, ¿sí? Entonces, no puedo estar repitiendo categorías, cada una tiene que ser muy particular. Por eso dice que indiquen un criterio exclusivo, ¿sí? No puedo definir, tengo que ser muy específico. Regresando al ejemplo del trastorno de déficit de atención, no voy a poner características aquí en el primer lugar y luego características clínicas. Entonces, más bien tengo que hacer un solo criterio, características con clínicas, y entonces hago solo un criterio, ¿sí? Deben profundizar en las unidades establecidas. Tiene que tener, otra vez vuelvo a hacer esta insistencia, diferencia totalmente entre categorías, porque si no me voy a estar confundiendo. Es muy diferente encontrarnos en esta situación de el conteo y sobre todo de la contingencia, a lo mejor encontrarlos en un mismo lugar, a que las categorías se parezcan, y entonces ahora sí voy a tener una confusión en cuanto al levantamiento de los datos. Y obviamente las categorías que sean claras, significativas y que se puedan argumentar. Ahora, ya que tengo todo esto, ya hice mi tabla, ya hice mis unidades, ya codifiqué, ya categoricé, hago un pequeño manual. En este caso el manual se hace cuando yo tengo un equipo de investigación. El manual es para, obviamente, la persona o el apoyo que estoy teniendo por parte de otros investigadores, a lo mejor de practicantes, y entonces yo les entrego este manual para que ellos vayan verificando. Mira, aquí te va a tocar tal documento a revisar, y entonces en base a este manual, en donde registré unidades, codifiqué y categoricé, entonces él pueda ir sacando los datos. ¿Por qué? Porque él obviamente va a tener que codificar. Bueno, me está pidiendo como unidad genérica, me está pidiendo tal, entonces tengo que buscar, y la temática es tal, y aparece tantas veces así, y ya lo va sacando en la parte
de conteo, ¿no? En la parte cuantitativa, y hasta ahí. En ese momento no se hace nada más. Quizás lo que podríamos hacer de relevante en esta situación es hacer un fichero, como ya lo han hecho anteriormente, hacer fichas bibliográficas, hacer fichas de contenido en donde se resalten lo que les mencionaba, ¿no? Como en una de las tareas que estuvimos observando, en la cual yo les pedía las citas bibliográficas de sus trabajos de investigación. Y entonces aquí, como ya tenemos un sistema de codificación, ya sabemos, entonces podemos empezar a poner códigos. Bueno, tal característica, o bueno, escribimos, ¿no?, en la ficha de trabajo cierta cierto texto, y entonces tenemos un sistema de codificación y categorización, y entonces se lo anotamos ahí, nos vamos a nuestro fichero y empezamos a revisar, y ya sabemos de qué instrumento o de qué documento vino la información para dirigirnos más rápidamente, ¿sí? Y entonces este manual se le entrega a la persona que nos va a ayudar a hacer toda esta metodología. Ahora, ¿cómo voy a hacer el análisis y la interpretación del análisis de contenido? Ojo aquí, porque hay varias fases. Entonces, primero tengo que hacer un preanálisis, ¿no? Entonces voy a agarrar mi material en bruto y como tal voy a hacer una revisión muy superficial. En este caso ahí dice, ¿no?, nos iríamos a los índices para revisar las temáticas que trae cada documento y no perder el tiempo leyendo todo el documento y decidir al final de leer 30, 40 páginas que el documento no me sirve, ¿sí? En el caso, pues favorable, que trajera un índice, pero si no, pues hacer esta lectura muy superficial, ¿no?, de los párrafos, tratar de identificar estas unidades que nos están interesando para su análisis, y a partir de esto, pues también hago la generación de ciertos indicadores, ¿no? Es como traer la parte de las unidades. Ahora, ya que realizo, dice aquí, aprovechamiento del material, pues obviamente es descomponer todo el material, todo. Si es un libro, descomponerlo, como les decía, ¿no? O sea, quitar lo que no me sirve y ubicar lo que realmente voy a hacer y utilizar para el análisis. Igualmente puede ser una entrevista grabada, un video, lo que sea que vaya a revisar. Acuérdense que esto tiene que ver, con una situación del análisis del discurso, y ahorita lo vamos a ver más adelante, qué me está aportando, qué me está queriendo decir el autor de ese material en base a las temáticas que yo estoy revisando, ¿sí? Entonces, aquí obviamente es ubicar las categorías que yo en algún momento previo decidí que eran las más relevantes para ubicar y realizar mi investigación por medio de esta técnica de análisis. Ahora, ¿qué voy a hacer con los datos? Por un lado, pues voy a contabilizar, como ya estuvimos viendo, pues cuántas veces aparece una temática en el documento, una palabra, la persona, etcétera. Yo voy a decidir mi unidad de registro, ¿no? Y ahí, en base al conteo que yo haga, pues ya al final realizaré mis gráficas, que es el medio más idóneo para poder presentar estos datos de manera cuantitativa, porque pues poner números y números realmente no tiene gran relevancia, sino que obviamente pues es más llamativo el mostrar un método graficado.
Y desde la parte cualitativa, lo que voy a hacer es estar haciendo inferencias y posteriormente estar observando o hacer estas observaciones de mis posibles interpretaciones que voy a hacer de los datos, ¿sí? Pero siempre en base al objetivo de la investigación. Siempre tengo que tener presente el objetivo de la investigación, porque si no volvemos a lo mismo. Es mandarlos a revisar muchísima información, pero es como darles una temática, ¿no? Vamos a revisar conductas no adaptativas en el aula. Y entonces, cuando viene, sí está muy padre la temática, conductas no adaptativas, pero ¿qué vas a hacer con la investigación? Porque conductas desadaptadas hay muchas dentro del aula que se están manifestando, pero ¿qué quieres hacer con esa investigación? Eso sería lo importante, definir para que yo pueda utilizar esta técnica del análisis de contenido en base a la revisión de diversos materiales, saber qué voy a hacer, porque vuelvo a lo mismo. Pues está bien, revisamos el material y entonces obtenemos más de 342,000 materiales que revisar, pero no me has dicho qué es lo que vas a revisar, o sea, qué te interesa saber sobre esas conductas que son disruptivas dentro del aula, ¿sí? Entonces, eso es importante, siempre tener en cuenta el objetivo, precisamente porque aparte, luego viene ya vimos que tenemos ciertas hipótesis que se generaron previo a hacer este análisis, pero durante la revisión pueden salir nuevas preguntas que quizás nos sirvan para proponer otra investigación a partir de esta primera temática que yo estoy revisando. Ahora, la inferencia e interpretación. Ya sabemos que hacer inferencias es buscar estas explicaciones dentro de lo que estoy analizando, pero a veces lo podemos encontrar perfectamente, ¿no? Aquí el autor explica, pero a veces lo tenemos que inferir, lo tenemos que deducir, y entonces viene implícito dentro de viene implícito dentro del texto o dentro de lo que estoy analizando, y entonces me tengo que preguntar qué es lo que me quiere decir el autor, ¿sí? Entonces, para esto, pues obviamente digo, es fácil, ¿no? Los procesos o estos tres elementos, tengo que ubicar la temática, el material revisado y la interpretación argumentada. Ojo aquí, porque muchas veces se confunden entre la interpretación y lo que yo entendí, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en saber realizar esta parte de las inferencias, ¿sí? Es esto que me pregunto, ¿sí? En lo que leo y lo que veo, lo que ya sé, bueno, ¿y qué me está queriendo decir esta persona en base a yo que voy a interpretar a partir de lo que yo estoy deduciendo que me quiere decir, ¿sí? Y entonces es muy diferente hacer una interpretación argumentada, y no quiere decir es que yo entiendo, no, aquí no se trata de lo que tú entiendas, porque quizás lo que tú entiendas está mal. Entonces es, ¿qué me está queriendo decir el autor? Pero, pues obviamente con sus palabras, con mis palabras, argumentando, ¿no? Y a lo mejor triangulando desde otras perspectivas. Entonces ahora vamos a ver rápidamente las técnicas del análisis de contenido. Entonces primero pues el análisis categorial, que ya vimos que es dividir mi tema en categorías principales,
y en base obviamente a lo que yo estoy necesitando saber de mi investigación. ¿Okay? La siguiente sería el análisis de la evaluación, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer, mi análisis de contenido se va a referir, pero a las actitudes de esta persona, por eso les resaltaba lo importante que es en las diapositivas anteriores, la intensidad, cómo está hablando esa persona, en este caso, en esta técnica de la evaluación, cómo está hablando la persona en base a ese objeto de estudio, qué énfasis le está poniendo su discurso hacia ese objeto de estudio. Entonces aquí, por eso les decía que qué importancia aquí tiene la dirección, les resalto la dirección, y nos habla de una cuestión bipolar. En otras palabras, un sentido polar, ¿no? O sea, bipolar, dos polos. Si está hablándonos de manera negativa o de manera positiva del objeto de estudio, o si tenemos estas polaridades, pues también tenemos una posición neutral, o nos está hablando de manera neutral de este objeto de estudio. Y lo que les mencionaba, la intensidad, o sea, de qué manera me está hablando de este objeto de estudio, ¿no? Con qué solidez está sosteniendo su argumento positivo, su argumento negativo o este argumento neutral de este objeto de estudio, ¿sí? Entonces, regreso, estoy evaluando la actitud del emisor, ¿sí? De la persona que está hablando de este objeto, sujeto de estudio, de esta cuestión que estamos investigando. Ahora, en el análisis de la enunciación, aquí tengo que primero darme cuenta que el análisis de contenido, bueno, en este caso el discurso es algo que no termina, y el discurso no me estoy refiriendo a una persona que se presenta frente a alguien, ¿sí? Me estoy refiriendo, a una situación en donde alguien está escribiendo, está narrando, etcétera. Vuelvo a ser insistente, hay otros medios, está una entrevista, bla, 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 o sea, podemos realizar este análisis de contenido, pero tengo que ver otra vez aquí la situación inferencial, ¿no? O sea, ¿qué me está queriendo decir la persona que está realizando este discurso para yo precisamente poder elaborar esta interpretación? ¿Qué me está queriendo decir para yo interpretar? ¿Sí? No es qué me está queriendo decir para ver que yo entendí, no, qué me está queriendo decir para yo interpretar. ¿Sí? Ese es algo que siempre he querido que les quede claro, que una cosa es lo que yo entiendo y otra cosa es lo que yo interpreto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ser muy objetivos, y si tenemos que leer 100 veces lo que está diciendo el autor, pues 100 veces se lee hasta que entienda y entonces puede interpretar lo que me está diciendo. Obviamente aquí viene la triangulación, ¿no? También con respecto a otros autores, puedo entender a lo mejor si cierta teoría o cierta temática la ve desde qué otro punto de vista la puedo encontrar, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, este concepto de persona desde las diferentes eh, perdón, desde las diferentes perspectivas de la psicología, ¿no? A lo mejor desde la perspectiva social, desde la perspectiva psicoanalítica, desde la perspectiva humanista, constructivista, o sea, desde todas estas perspectivas, cómo ve a la persona, y entonces ahí ya puedo tener un entendimiento y hacer una interpretación, ¿sí? Ok. El análisis de la expresión, entonces, aquí tiene que ver el significante, ¿sí? O sea, y la organización de los mismos. ¿Cómo se van
a organizar estos significantes, no los significados, sino estos significantes, ¿no? Estas situaciones o estos vocablos que me están haciendo una expresión de algo, igualmente de manera muy particular que se presente en cada persona y dependiendo de la situación en donde se esté presentando. Entonces aquí estoy haciendo otra vez este análisis de la dirección y de la intensidad, de cómo ese vocablo, ese concepto, ese significante está cambiando, ¿no? El análisis de está cambiando la perspectiva de este texto o de esta entrevista o de este X documento que yo estoy analizando. Después tenemos el análisis de las relaciones. Aquí tengo el análisis de la contingencia que otra vez, ¿no? Busca entender o comprender las relaciones entre distintos elementos en un mensaje, ya sea en un fragmento, como vemos ahí, buscando la frecuencia de aparición en otros fragmentos, o sea, pero a lo mejor encuentro este vocablo o este elemento lo encuentro en cierto fragmento y luego lo encuentro posterior y luego qué contingencia o qué quiere decir al momento de que uno de estos dos, que son a lo mejor dos elementos que yo definí desde mis categorías que eran importantes y qué relación están teniendo en este discurso o en esta parte del que yo estoy analizando. Y finalmente, la otra análisis de relaciones es el análisis estructural. Entonces aquí trata de descomponer todo el discurso, o sea, tengo que descomponer, hagan de cuenta que me dan un libro y lo empiezo a partir en capítulos, ¿no? Y entonces vuelvo a hacer esta ubicación de elementos o de complementos, dice ahí ubicar esos complementos, dice busca descomponer el discurso, realizar el análisis correspondiente de los complementos y ubicar esos mismos en otras secciones, ¿sí? Pero aquí estoy analizando la estructura del discurso, no estoy viendo la relación que tienen conceptos o estos complementos o estos vocablos o estos significantes, sino estoy viendo la estructura del documento y en dónde están apareciendo, y entonces también puedo ver qué dirección y qué intensidad se le están dando, igualmente junto con los otros indicadores de frecuencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el análisis del discurso que tiene que ver con esta igualmente, ¿no? Revisión tanto explícita como implícita de lo que me quiere decir la persona que está elaborando el discurso, pero también desde la situación social en donde se está ubicando. Entonces, a lo mejor tiene que ver con esta narración, por ejemplo, de un etnógrafo que está inmerso en una situación, revisando la conformación de un grupo social o de una etnia que quizás todavía no está acercada a este mundo tecnológico, a este mundo avanzado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo que ubicar igualmente qué me está queriendo decir el autor de ese discurso, pero desde la parte, desde donde está realizando, desde donde está elaborando este discurso, ¿no? Entonces por eso también tengo que ver, dice asimismo, el significado y combinación y el orden de las palabras que utiliza, ¿no? Entonces también tengo que revisar también qué dirección, qué intensidad tienen, la frecuencia de aparición de las palabras. Vuelvo a ser insistente, aquí el análisis de contenido tiene que ver con qué me está queriendo decir el autor para yo poder interpretar lo que me está diciendo. No voy a interpretar lo que yo entendí, no, voy a interpretar lo que está diciendo el autor. Es como en estos últimos métodos que estuvimos observando
de que ya, bueno, ya los habíamos revisado, por ejemplo, ¿no? En los métodos biográficos, en las historias de vida, ¿qué me está, por ejemplo, queriendo decir desde su punto de vista? Acuérdense que en esa ocasión les había puesto a estos muralistas mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos están queriendo decir estos muralistas mexicanos desde esa perspectiva, desde donde están viviendo, ¿no? Eso sería lo importante de este análisis del discurso, y en resumen, lo importante es la interpretación y la inferencia que yo hago, lo que deduzco de lo que me quiere decir esa persona que estoy haciendo su análisis. Entonces, aquí tenemos la bibliografía de la temática, y entonces con eso culminaríamos el, la temática del análisis de contenido.